Estamos de vuelta con más de Adana y Evo y llegó el momento de los consejos legales por el librito. Los consejos legales por el librito son patrocinados por... Menta de guardia. Cualquier patrocinador que quiera patrocinar este segmento y otros más, escríbanos a Dana y Evo. Hoy tenemos a Juan Miguel Castillo, nuestro querido Juanmi, en Consejos Legales por el Librito. Recuerden que Juanmi es abogado, magíster en Derechos de Negocios Internacionales y magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Tecnología. Vamos a hablar vamos a estar explicando los 12 años de Félix Alburquerque Comprés, el asesino de nuestro querido colega Duncan. Sí, perfecto. Gracias por la invitación, señores. Para explicarle un poquito a la audiencia de ustedes en qué consiste el caso y cómo llegamos a la condena de 12 años, para que más allá de las especulaciones, de las opiniones de colegas, de medios de comunicación, pues sepan cómo llegamos ahí, objetivamente, qué fue lo que pasó. Sí, porque hay gente que no entiende por qué fue tan poca la pena si fue demostrado el asesinato. Sí, yo no comparto la pena, pero obviamente eso, independientemente de que yo no la comparta, yo quisiera explicarlo para que entiendan jurídicamente y procesalmente qué fue lo que pasó y cómo llegamos ahí. Primero, la muerte de Manuel Duncan se produjo ya hace un año, fue en agosto de 2022. El proceso tardó casi un año, que es lo que suele tardar a tipo de litigio. El Ministerio Público había solicitado la imposición de una condena de 20 años porque la calificación que ellos atribuyeron al imputado, a Alburquerque, fue de homicidio voluntario. En este caso, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha condenado a 12 años de prisión a ser cumplido en Najayo, en CCR Najayo, Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. Okay. La lectura íntegra de la sentencia, para que sepan, está pautada para agosto, el 9 de agosto de 2023. Por tanto, lo que tenemos en este momento es la sentencia que dictó in voce el tribunal. ¿Qué significa in voce? Que verbalmente dictó la sentencia y conocemos el dispositivo, pero ya todos los considerandos, el análisis del caso que hace el tribunal, eso que estaría reflejado en la sentencia por escrito, eso estaría disponible para dentro de varias semanas. O sea, que las motivaciones, digamos, completas del tribunal no la tenemos a mano. Tenemos algunas motivaciones que son las que dieron en el tribunal, en estrado. Entonces, dicho eso, la calificación jurídica que se le ha otorgado es de homicidio voluntario. Esto se establece en el artículo 295 del Código Penal, con una sanción que se establece un poquito más adelante, en el artículo 304. El rango de la pena de privación de libertad de este delito de trabajos públicos es de 3 años a 20 años. Eso es lo que establece el artículo 18 del Código Penal. Las principales pruebas que conformaron parte del expediente y la investigación del Ministerio Público dependen del video que ustedes han visto, porque están disponibles en internet, lo han puesto en la noticia, y también los testimonios y la corroboración de lo que está en el video con lo que con lo que declararon también los testigos. Saben también que la decisión no fue unánime en el tribunal. Para que ustedes sepan, los tribunales penales son unipersonales, que no solamente un juez, pero también el tribunal es colegiado. En este caso eran 3 juezas. No hubo un acuerdo entre las 3 magistradas para decidir la sanción, en este caso el tiempo de privación de libertad. Entonces hay un artículo del Código Procesal Penal que ofrece una solución para eso, con una simple fórmula. Esto está en el artículo 353 del Código Procesal Penal, y es que la decisión de las juezas se va a adoptar de la siguiente forma: se hace una media, se suman los años de las 3 juezas y se divide entre 3 para sacar una media, y así fue que llegaron a los 12 años, porque no había un consenso entre ellos. O sea, una podía decir 8 años, otra podía decir 5, otra podía decir 10. Y ahí se promedió y se sacaron los 12 años con los cuales se condenó. Ahora que hay una sentencia de fondo, recordar que esto fue ya un juicio de fondo, al ser dictada entonces puede ser apelada, o sea que el caso no ha terminado, ¿ok? Puede haber un recurso de apelación que puede ser interpuesto por las distintas partes del proceso. Puede depositar un recurso de apelación por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la familia de la víctima, por también el Ministerio Público, y también el imputado puede apelar. Por lo que hemos visto en los medios de comunicación, todos quieren apelar porque las pretensiones del imputado, claro, es que ha más sido reducir declarado su culpable pena. en este momento, que es Félix Alburquerque, él pretendía una condena mucho menor, de 1 año, ¿Cómo? en base a la excusa legal de provocación. Vamos a hablar de eso ahora. El Ministerio Público aspiraba a 20 y también la familia de querellante aspiraba a 20. Entonces, digamos que vamos a tener apelaciones por todas partes porque nada está conforme con esta decisión.
Dicho eso, ese resumen, entonces, para poner todo el mundo en contexto. En contexto, sí. Exacto. Entonces podemos debatir un poquito otros temas alrededor del crimen. Y es, primero, el video. Ustedes recuerdan que el video fue declarado inadmisible por el juzgado de la instrucción cuando se conoció la audiencia preliminar. El video, no, Sí. que tenemos el video ahí, estoy pidiendo para que se vea. Lo censuramos un poquito, tú sabes, Sí, claro. cuidando un poco el tema de la familia. Claro que sí. Entonces, ese video no fue admitido por el juzgado de instrucción que conoció de la audiencia preliminar, pero sí fue admitido por el tribunal colegiado que conoció el juicio de fondo. Parte de las justificaciones que para atacar la legalidad del video es que se decía que requería orden judicial, lo cual no es así realmente. El video cuenta con los requisitos de legalidad, fue obtenido lícitamente, no fue manipulado el video. Fue obtenido por la autoridad correspondiente, depurado y certificado por el ICAT. El video fue voluntariamente entregado por el establecimiento que tenía el archivo en su disco duro. O sea que digamos que problema de legalidad no tenía el video y por eso fue admitido en el juicio de fondo, pero se discutió originalmente ante la jurisdicción de instrucción. Se habló un poquito también de calificación de asesinato. Señor, en este caso no es asesinato. No es asesinato. Porque el Código Penal establece cuáles son los elementos constitutivos del crimen de asesinato que acarrea una condena mayor de 30 años. En este caso, la condición o la característica de premeditación y acechanza, que es lo que establece el Código Penal, no ocurrió. Es diferente cuando usted, en el calor de una discusión, de un conflicto, hay golpes, hay gritos, hay un guardia de seguridad que dispara al aire. En el calor, en el caos, en el medio del caos, ocurre un homicidio. Pero no es que usted ha tenido días de planificación, de organización, de todos los detalles para cometer el crimen. Son terminologías. Sí, porque obviamente en términos ya no es un asesinato, lo único que no se considera así porque no hubo premeditación y alevosía. Pero cuando se habla de que él duró 20 minutos detrás del comunicador, pues entonces ahí tú dices, ¿hubo alevosía o no? Porque 20 minutos te da para tú respirar y tú pensar diferente y cambiar de posición y decir, contra lo que voy a cometer ahora es un lío. La postura de Elliot es defendible hasta cierto punto porque ni el Código Penal, ninguna ley especial, ni tampoco una jurisprudencia vinculante establece el tiempo de premeditación. La premeditación son 20 minutos o son varios días o son semanas. Eso no está establecido. Depende de la circunstancia del incidente, pero los jueces aparentemente han llegado a la conclusión de que en 20 minutos, en el medio del calor, golpeado el tipo, con la gente corriendo, se monta en el vehículo, hay una persecución ahí, no hay aparentemente tiempo de sopesar, de analizar, de meditar sus acciones. Se produce como parte de una circunstancia, digamos, dramática en ese momento. Entonces, lo que tú dices es una pregunta válida. Eso se puede cuestionar perfectamente y pudiera haber todavía un cambio de calificación penal si se le celebra un nuevo juicio luego de la apelación. O sea, que eso no ha salido 100% de discusión para que conste, ¿ok? Claro. O sea, que entendemos que es homicidio voluntario por circunstancias, pero pudiera cambiarse a asesinato porque en las primeras planteamientos del Ministerio Público se habló precisamente de asesinato, no de homicidio voluntario. Ahora, una pregunta. ¿Pudiese variar, y ahí pido el video para que nosotros podamos verlo, el hecho, yo estaba escuchando un comentario, no lo había visto desde ese punto de vista, una nueva mañana de parte de Yamel, ella estaba explicando algo que hacía, cuando uno ve que él saca la cabeza viendo dónde viene el agresor, su agresor, en este caso Félix Alburquerque, pues él saca la cabeza, sale corriendo, cuando sale corriendo, y Alburquerque se sorprende porque no sabía que estaba escondido detrás de la pared ahí. Sí. Y entonces ese primer disparo se ve como una reacción hasta de miedo. O sea, el tema está cuando él hace el segundo, ¿no? Sí, para rematarlo. Correcto. El primero lo mató porque él cayó. Sí. Listo. Sí, es muy probable que hubiera de todo modo muerto con el primer disparo. Pero si solo hubiese sido el primero, que se ve como un método de defensa ahí y no hace el segundo, eso hubiese hecho que, por ejemplo, la condena hubiese sido muchísimo menor y se hubiese catalogado como defensa propia. Mira, yo te puedo hablar sobre los requisitos de la legítima defensa y la diferencia con la excusa legal de provocación,
Pero obviamente tengo que cuidarme un poquito de especular qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido, porque obviamente Ya pasó. ya pasó, pasó. y es una especulación. Y no quisiera especular tampoco porque no tengo la sentencia en mano y nadie la tiene hasta que sea leída íntegramente el 9 de agosto. Dicho eso, la intención, que llaman animus necandi, la intención de matar, de acabar con la vida de la otra persona, yo entiendo que se verificaba en el momento en el que Félix Alburquerque perseguía con el arma cargada, sobada, lista para disparar, porque ni siquiera sobó en ese momento. O sea, el disparo ocurre de forma inmediata. O sea que la persecución con el arma en mano, lista para alar el gatillo, se produce de forma inmediata. Por tanto, había una intención de matar. En ese momento entiendo yo que no había una legítima defensa y de hecho no se ha planteado con tanto convencimiento el tema de que haya una legítima defensa porque realmente no la hay. La defensa ha apelado siempre a la excusa legal de la provocación por lo siguiente. Una cosa es legítima defensa y otra cosa es la excusa legal de la provocación. Aquí no hay legítima defensa porque la legítima defensa tiene dos características. Primero, es un medio de exoneración o de absolución de responsabilidad penal. O sea, usted no es culpable del delito si se declara que hay legítima defensa. Pero también la otra cosa es que tienen que cumplir con ciertas características. Para que haya legítima defensa tiene que haber una repulsión de un ataque actual o inminente contra la persona o contra un tercero. Y eso es una forma de repeler ese ataque que sea necesario, que sea actual y tiene que también cumplir con otros criterios jurisprudenciales y que también dependen de lo que establece el Código Penal sobre, por ejemplo, la proporcionalidad, la igualdad de armas. Sí. Básicamente, si usted va encima de usted a golpearlo, una persona, y usted repele el ataque y se defiende y golpea al otro, porque la legítima defensa no solamente para cuando hay muerte, también es legítima defensa cuando usted golpea o agrede. Exacto, no tiene que haber homicidio necesariamente para la legítima defensa. Entonces, en este caso, si usted es una persona que va a golpearla, usted saca una ametralladora y le entra a tiro, evidentemente no hay igualdad de armas. No. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso se analiza en la teoría del caso para determinar, bueno, hay un estado de necesidad actual inminente, hay proporcionalidad. Y obviamente hay muchas discusiones circunstanciales, por ejemplo, si la persona tiene entrenamiento. El perfil, por ejemplo, de Félix Alburquerque, que es una persona con entrenamiento, que sabe la capacidad letal de un arma y sabe reaccionar con ella. Entonces, también entra el tema de discusión de la edad. Entran mil cosas ahí. Otra de las cosas que entra ahí, y perdona que te haga tantas intervenciones, No, tranquilo. es que el arma se desapareció. Eso. Y nunca apareció. Entonces, ahí, eso no puede sumarle más años porque es lo que genera mucha sospecha de por qué esa arma no apareció en ningún lado. Y, no, se perdió. Mira, el hecho de que el arma no apareciera lleva al siguiente análisis. Primero, hubo un levantamiento forense sobre la cantidad de armas que él porta legalmente, porque es una persona que viene de una entidad como la DNCD, el vicealmirante. Sabemos que porta armas legales. Pero de acuerdo al análisis balístico forense, el arma con el que disparó no apareció. Significa que muy probablemente esa arma, primero, haya sido ilegal, muy probablemente, y si es ilegal, hay concurrencia de delitos. Pero no solamente eso, si aparte de que hay concurrencia de delitos, también el disponer del arma, botar el arma, es una forma de asegurar su impunidad. Esa circunstancia de porte ilegal de arma y también el tema de que la bota para asegurar para curarse en salud. Para curarse en salud, de que no va a ser declarado culpable. Sí. Entonces, significa que puede haber lo que se llama concurrencia de infracciones penales. Si se determina que hay concurrencia de infracciones penales, entonces ya no son 20, son 30, porque lo trae el Código Penal, me parece que en el artículo Pero 34. Tony, porque estamos viendo el video donde efectivamente se ve su cara, se ve que él manipula la pistola, se ve que mata a la víctima. O sea, eso no es prueba suficiente para uno decir, mira, esta persona fue la que manipuló esa pistola. ¿Se necesita obligatoriamente la pistola? ¿El arma? Tú necesitarías el arma para confirmar de forma inequívoca e irrefutable que es un arma ilegal. Y obviamente encontrarla para asegurarte que hubo disposición del arma con fines de asegurar la impunidad. Pero la legalidad del arma... ¿La ilegalidad o la legalidad del arma modifica la pena? Sí, ¿Por claro. qué? Porque ya la acción está. No, por el artículo 304 del Código Penal que establece que cuando a un homicidio le siga la comisión de otras infracciones, hay concurrencia de faltas. ¿Eso qué significa? aumenta. Platánamelo.
que en vez de 20 va a coger 30. Porque una cosa es tú matas a una persona con un arma legal y otra cosa es tú matarla con un arma ilegal. Empeora todo. Dicho, digamos, muy llano. Muy llano. Entonces, la excusa... ¿Y eso tiene sentido? Sí, claro. Un Claro. tema de bien jurídico protegido. O sea, ¿qué es lo que tú estás castigando? ¿Solamente la reacción violenta o también otras infracciones que acompañaron a esa reacción, Ya. a esa agresión? ¿Me entiendes? O sea, sí, Ok. tiene algo sentido. La excusa legal de la provocación, para que no se quede, porque esto fue un punto neurálgico de la defensa, no es que exonera de culpabilidad al imputado. La excusa legal de la provocación lo que establece es una reducción o atenuación de la condena a unos parámetros que están en el Código Penal. Y eso lo que haría es disponer, si se verifica y si así lo estima la jurisdicción apoderada, la condena de hasta máximo 1 año de prisión, que era lo que ellos pedían. Excusa legal de la provocación como medio de atenuación de la condena para que sea condenado solamente 1 año. Y por eso que pretendía la defensa. Entonces, esos son, digamos, los principales, digamos, Puntos. circunstancias legales en que se produce esto. Ya hay que ver qué pasa en el grado de apelación. Ok. Ok. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, uno a veces de verdad quisiera como tomar la justicia por sus manos y uno lo ve desde fuera y dice, no, ya, si él asesinó a una persona debe de ser, pues, Condenado pero uno no maneja todos esos términos que tú estás explicando excelentemente bien. Y la verdad es que abre el panorama, nos abre la mente de cómo es que funcionan las leyes en el país. Sí, eso puede cambiar todo en apelación. Yo le invitaría vale, lo que son abogados y lo que son estudiantes de derecho y los ciudadanos que son curiosos, que les gusta ir a la fuente, vayan a ver el Código Penal en el artículo 295 en adelante, van a ver el 304, 321, 328, 329. Todo el artículo que estoy diciendo son los artículos aplicables al caso y que son parte de la teoría del caso que exponía tanto el Ministerio Público como el abogado de los querellantes, también como los abogados, la defensa técnica del imputado. Todo eso está ahí. Entonces, para que entiendan que lo que aplicaba en ese caso era realmente un 3-20 por ser homicidio voluntario. No es homicidio involuntario definitivamente. Había una intención de acabar con la vida de ese señor. No hay legítima defensa porque no se repelía el ataque. Él persiguió, o sea, después de ocurrido el hecho. Porque Manuel Duncan supuestamente le golpeó a él. Claro. Si hubiera disparado en ese momento, esa persona quizás se declara que no es culpable por legítima defensa. Claro. Pero el tema es que lo persiguió después. ¿Dónde? Él fue a buscar el arma al carro. Porque lo que correspondía en este caso realmente era a él calmarse O entrase a golpe. llamar Como- a la policía Sí. para hacer un sometimiento por golpes y heridas. O sea, legalmente, señores, el Consejo de Abogados no reaccione como Ophelia Albuquerque. Si Claro. ustedes lo golpean, idealmente que se defienda en el momento y si no, usted acciona por las infracciones del Código Penal, en este caso golpe y herida. Es que es muy fácil nosotros decirlo aquí con la cabeza fría, pero cuando tú estás con la cabeza caliente, que están todo eso neuroquímico ahí, volviéndose lo que es adrenalina, que es A lo que te hace 300 metros. actuar. No, y la, ¿Tú me y entiendes? la autodefensa eso, también. Por eso el legislador... Se te bloquea el lóbulo prefrontal, tú no puedes pensar y tú haces lo que el cerebro te está pidiendo en ese momento. Por eso el legislador se cuidó tanto y estableció la legítima defensa y la excusa legal de provocación. Precisamente por eso, porque sabemos que si a ti hay una persona atacándote, te está dando golpes en la cara, patadas, o sea, obviamente hay un momento en el cual tú vas a dejar de razonar. Claro. Ahora, si el tribunal determinó que en este caso la persona cometió homicidio voluntario, es porque definitivamente en el momento del hecho, él en vez de detenerse, él tuvo el cuidado de buscar el vehículo, perseguirlo, porque hubo una persecución en vehículo y también a pie. Es la del vehículo, no lo Buscar el sabía. vehículo, Sí, por eso ahí fue que se el tomó arma el de 20 fuego, minutos. para entrar, y le dio un segundo disparo para asegurar la muerte. O sea, una persona con el entrenamiento como Ophelia Albuquerque se esperaba de él, y eso puedo decirlo en confianza, un poquito más de sobriedad en su reacción. Porque no es Juan de los Palotes que compró un arma de fuego para defenderse, que es un cabeza caliente, que se dio unos tragos. No, es una persona que aquí dirigió una entidad de seguridad Claro. importantísima, que se espera un poquito más de serenidad en el manejo de una situación como esa, porque su entrenamiento era para eso. Y una Pero pregunta, no, él buscó el arma y la preparó para eso. ya para terminar, ¿no será que su mismo entrenamiento le jugó en contra? O sea, de él creerse como él es fulano Alburquerque, o sea, con un alto rango también en la parte militar. O sea, ¿no será que se habrá creído que eso lo iba, como que eso lo protegía? Quizá, pero eso obviamente penalmente no, desde el punto de No vista fu- procesal penal no lo ayudaba. Ok. Quizá donde yo puedo notar un poquito más de entrenamiento, donde sí se reflejó, en comparación con otros casos similares, de personas que eran policías o exmilitares que fueron agredidos y respondieron de forma letal,
fíjense en el video, y si lo ponen otra vez en pantalla, cuando le da el disparo, el primer disparo, la velocidad a la que lo da al centro de masa, o sea, al pecho. Al pecho, Él se sí. le estaba pegando. Eso es entrenamiento, viejo. O sea, tú reaccionar de esa forma tan eficaz y Ahí, tan mira, efectiva, eso es con entrenamiento, Helio. Eso se consigue con años de entrenamiento para tú responder de esa forma. Pero precisamente ese entrenamiento que te debe enseñar a saber cuándo limitarte también el uso de la fuerza letal. Porque los golpes que cometió Duncan no meritaban ese tipo de reacción definitivamente. Bueno, muchísimas gracias a Juanmi por esta excelente explicación. Cualquier información adicional puede conseguir a Juanmi en Insta, Juanmi o Legal CPR. El legal CPR. Legal CPR. Continuamos con más de Adana y Evo.